amigos, hoy martes 13 de octubre de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Pedrito. Mira, Mozart, Dime. tomemos en serio el día de hoy porque se dedicó de duelo a doña Ibelice. Bueno. Yo no sé si tú estás preparado, Mozart, para tú abrir las páginas del Listín Diario los sábados y no encontrarte con el artículo de Ibelice. Ibelice, sí. Mira, nosotros los periodistas que tenemos ya un buen tiempo en esto, tenemos nuestras tradiciones, se puede llamar nuestras prácticas consuetudinarias, y una de ellas era seguir a Ibelice, porque con Ibelice se aprendía cada vez. Es sorprendente como una mujer de 90 años producía artículos tan actualizados. Porque Ibelice incluso, y de eso saben ustedes mucho, los de Lancer, que son por tradición familiar educadores, porque Ibelice se mantenía al día en todo, Mozart. Sí, actualizada, súper actualizada. La corriente educativa, los nuevos pensamientos, increíble, ¿no? Increíble, de verdad. Sí. Era la joven dentro de ese grupo del PRD de tantos años. Sí. Se mantuvo siempre como la líder juvenil por su pensamiento de acción, por su visión. Y conectaba con los jóvenes. Por su conexión con la juventud. Era con ellos. No descuidaba un momento cuando veía situaciones en torno a ese sector de la juventud. La primera voz que salía al frente de Ibelice para Ramírez. Esa es la realidad. Si algo podemos dejar constancia, lo que no estuvimos cerca de su hogar, de su ambiente, es que a Mario Emilio Pérez, su esposo, y a sus hijos, que sepan que nosotros... Pero por supuesto. La seguíamos pie juntillas. Así es. Y que estamos a su lado, solidarios con ellos. Mira, Pedro, sí. Mira, antes de entrar en materia, quería decirte que el jorronazo de ayer de Manuel Margot todavía suena, Orión. Por todo el centro field, 3 carreras. Y yo no sé, pero tú sabes que esta serie es corta. Esto es una serie de 7-4, tal vez de 5-3, ¿no? Este es de 7-4. Ya Tampa se fue adelante 2 juegos a 0. Y cuidadito. La característica de esta serie es que difícilmente se da esa barrida de 4 juegos seguidos, pero... Nunca sabe, Pedro. Son series cortas. Pero y lo que yo vi ayer con un hombre que es de esos jugadores casi perfectos, como este caso del segunda base, y esos 2 errores infantiles. Igualito, lo repito. Tirando igualito. Y además vi un equipo que no lucía como adaptado. No, ni siquiera agresivo como ellos juegan. Agresivo como son. No. Vi un equipo completamente diferente. Si eso persiste, Pedro, yo creo que Tampa Bay, que está dando la muestra de todo lo contrario, pudiera pasarle la planadora. Mira tú también, anoche el Arrojo de Atlanta se llevó del cuerpo en el primer partido a los Dodgers. Yo te digo a ti que es el equipo de este año, que tener cuidado con Atlanta. ¿Cuántos arrojos tienen? Se tienen al campo decidido. ¿Tú te has dado cuenta? Es así. Mira, Pedrito. Y Marcelo Zuna luce imbatible en el home. En el home. Fuerte. ¿Cuánto ofensiva? Eso es un team nervioso, un estilo que él tiene. Sí. Dime. ¿Cómo es? ¿Tú has visto cómo él mueve el bate? Sí. Y el codo, y el hombro. Nervioso el hombre, sí. Sí. Mira, ¿Qué tú vas a decir? No, que antes de entrar en detalle, hay una amplia agenda. Sí. Y ciertamente, como tú dices, hoy es uno de esos días, no te digo difíciles, porque con esta declaratoria tan justa de día de duelo nacional por parte del presidente, en ocasión de el triste fallecimiento de doña Ibelice Ramírez de Pérez,
Pero Pedro, es la vida. La vida es así, te da tonalidades. Y como dice el refranero popular, una van de sal y otra de arena. La tristeza por los desvelices, pero en el caso particular de mi familia, y para mí, este es un día maravilloso. Porque hoy cumpleaños mi princesa Jennifer Carolina, de Lancer Brown. Entonces mi muchachita, que siempre será mi muchachita, graduada, una muchachita talentosa, sumamente talentosa, pero sobre todo sensible, con una gran sensibilidad social que a mí me cautiva cada día. Yo quiero desde aquí, pues, y a nombre de Diario de Cuatro, que ella sigue, darle un gran abrazo a Jennifer, desearle lo mejor, una ruta ya dentro de los TA, dice. Pero entra en forma maravillosa porque entra con toda una profesional, maestría, todo eso. Así que Jennifer, deseamos éxito a esa niña y que siga siendo sensible. Así es. Eso es lo que no se puede perder nunca. Así es, Pedrito. Así que un gran beso para Jennifer, Carolina. Mira, Moza, mucha gente dirá que nosotros hemos sido, el Diario de Cuatro, apasionados con la minería, demasiado apasionados, dirán. En razón de que en lo personal no tenemos tantos motivos. No tenemos lejos de la minería, no conocemos, no nos dan acceso siquiera. Quisiéramos estar muy cerca de una actividad llena de sorpresas, porque a cada momento se descubren cosas nuevas ahí, fruto de las exploraciones. Pero mira, en los primeros 8 meses de este año, la minería ha exportado 1.323 millones de dólares. Ha ingresado al país. Eso es el 58% de todas las exportaciones nacionales, Mozart. De las exportaciones nacionales, el 58%. Entonces, cuando uno repara en cosas como esas y dice, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Porque eso es así, ¿eh? Estos son los momentos de hacerse esa pregunta. ¿Y si no existiera ese sector que ha sido tan criticado, tan perseguido? Aquí hay medios informativos que han hecho carrera con eso. Mira, aquí hay periodistas e informadores. Carrera y fortuna. Y fortuna incluso porque chantajean. Aquí hay periodistas que se parecen mucho, por cierto, a su antibalagarismo profesional. Aquí hay antibalagaristas que de eso han hecho una carrera muy exitosa. Muy exitosa. Así es. En lo personal. Claro. Y todavía hoy les reporta beneficios. Pero los antimineros son terribles porque son la gente más mala que hay, en el sentido de que como la minería siempre causa preocupación, porque no es, cuando tú ves que remueven la tierra, Mozart, en grandes cantidades, tú dices, ¿y para qué? ¿Y por qué tú ves un árbol? Tú no puedes ver un árbol que no esté justificado. Bueno, la minería siempre genera expectativas negativas, porque es su primer efecto. Pero si se repone el árbol, si luego que se extrae el mineral, la tierra vuelve a su lugar y se plantan árboles y se renueva el bosque, la minería tiene sus efectos positivos, como está demostrado en los últimos tiempos, ahora que existe la ITE, que es la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Minera. Bueno, ya también las legislaciones han mejorado muchísimo. Yo quiero que tú sepas que en Canadá, oye esto, la ley de Canadá que rige la minería, Mozart, autoriza a cualquier nación, a cualquier empresa, a cualquier persona de otra latitud, no importa dónde sea, donde se encuentre operando una empresa minera canadiense, a iniciar gestión legal en su propio territorio en Canadá, si le tiene una demanda bien plantada, bien sustentada. Bueno, pero para completar el cuadro, te quería decir que en el mes de agosto se exportaron 211 millones de dólares en minerales, oro, plata, cobre,
oro, plata. Vamos a hacerlo en este orden porque es como corresponde. Oro, plata, ferroníquel, cobre y zinc. Ahora somos importadores de zinc también. Esos 211 millones de dólares de agosto representaron un incremento de un 29% con respecto a agosto del año pasado. ¿Por qué? Bueno, porque han mejorado notablemente los precios del oro, lo vemos todos los días, lo mismo que de la plata, lo mismo que del cobre, del ferroníquel. Es lógico que si esto es así, se refleje un incremento en eso. Como te dije, los 1.323 millones de dólares que acumulados hasta agosto de exportaciones significan un 12% más que el año pasado. En este año, Mozart, en el año del COVID, 12% más que el año pasado. Sí es. Te estoy diciendo. El oro se llevó, fue el que encabezó todo, con un poquito más de 1.000 millones, 1.800.000, exacto. El ferroníquel fue 223 millones. Para los que están poniendo en duda que se sigue explotando el ferroníquel de Loma Peguera, sigue añadir todavía Loma Miranda, exportó hasta agosto 223 millones de dólares de ferroníquel. El cobre tiene un problema y es que agotó ya su mineral allá en Cerro Maimón, pero está listo para comenzar de nuevo con un nuevo yacimiento. Eso lo exportó 10 millones, el zinc 1.3. En general, eso fue el comportamiento. Mira, distintas expresiones de austeridad se recogen cada día en el gobierno. La verdad es que a más de ese proyecto de presupuesto que se ha enviado ahora con reforma, están esperando en el Congreso una adenda del Poder Ejecutivo que elimina todo tipo de figura impositiva nueva para incorporar incluso arreglos que se han hecho precisamente con más rigor, que le va a adelantar un dinero que estaba supuesto a entregar el año que viene y solo correspondiente a regalías, Mozart, para que la gente esté clara. Lo que se ha comprometido el gobierno y Barrigol es que Barrigol adelante lo que está pendiente de liquidar por regalías y que se liquidan siempre el año próximo, en el primer trimestre. Se lo van a adelantar ahora. Lo correspondiente a impuestos sobre la renta y a otras figuras que aparecen en el contrato que crean participación al Estado, esas siguen igual. Bien. También esa adenda deberá contener el acuerdo que se hizo con el sistema bancario, los cuales van a adelantar beneficios que se prevén ya van a obtener en el 2021. Bien, hay muchos otros temas, me gustaría tratarlos, en particular, Mozart, la movilización masiva. Casi 10.000 soldados están situados en la frontera. Yo me pregunto, Mozart, está bien, eso es un disuasivo. Un soldado con un arma y otros instrumentales de disuasión, como su cañoncito de 105 milímetros, ¿sabes? Y otras cosas, algún tanque, no sé. Es un disuasivo, pero yo, sinceramente, Mozart, nosotros no podemos mantener esa movilización. El dinero que cuesta poner 10.000 soldados en la frontera, aunque sea por un fin de semana nada más, eso no lo cubre, eso no lo puede sustentar nadie. Yo sugiero que se vayan calculando cuánto cuesta colocar una línea de blog con su electrificación arriba, bien profunda, con puestos aduanales bien ordenados, tanto para el lado dominicano como para el lado haitiano, con una cantidad apreciable de cámaras, de drones, que reduzca la necesidad de presencia nuestra, que proteja la frontera, o sea, de movilización de personal,
a reduzcarlo a lo racional, no cuantos miles, como usted, 1.500, 2.000 personas bien situadas. Pero esto que estamos haciendo, bueno, es un disuasivo por el momento. La crisis en Haití se eleva cada vez más de nivel y se hace cada vez más impredecible. Usted no sabe lo que va a pasar ahí. Pero aún así, esto es una lección. Así es. Acerca de lo caro, de lo difícil que nos puede resultar esta vigilancia. Dígame. Mira, Pedro. Sí, mira, Pedro, yo decidí hace un tiempecito prestarle especial atención a todo lo que se mueve alrededor del sector de la política monetaria y financiera, que para mí han sido y siguen siendo, y deberán seguir esa ruta, ¿por qué no? El elemento, el puntal, para que la República Dominicana haya logrado el éxito que ha logrado en materia de crecimiento con estabilidad económica en el país. Y en medio de esta pandemia, una pandemia que nos ha costado mucho y que nos mantiene en una situación y que nos mantiene arrodillado a nosotros como al mundo, ese sector de generador, propiciador de políticas monetarias y financieras sigue dando demostraciones que yo quisiera como que se tomaran en cuenta, en el sentido de que esa es la práctica que necesita, que el país necesita ver en todo el entramado estatal. Lo que uno está percibiendo en materia de política monetaria. ¿Por qué yo digo esto, Pedro? No ha habido un solo momento, un día, desde este pesado marzo, cuando iniciamos todo este proceso de encierro de situaciones, en lo que uno no vea ese destello de esperanza, fruto de aplicaciones de política que le abran a uno las compuertas, y que por ahí podemos salir lo mejor posible de esta situación tan terrible que padece el país. O sea, que se pierde la vigilancia. Nunca, Pedro, es por ahí. Y no, y con el trabajo. Por ejemplo, el último que se tomó, que se resaltó ayer, fue el liderazgo que asumió el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que junto con Alejandro Fernández, que está en la superintendencia de banco, fueron los que lideraron y los que prepararon ese esquema para darle respuesta, para poner en las manos del presidente de la República un elemento tan importante y vital como es esa apelación al sistema financiero y sus recursos por adelantado. Lograr que las asociaciones, a través de la Asociación de Bancos Comerciales, lo resaltó ayer, esa diligencia, esa toma de medidas y de colocarse al frente para buscar y preparar el esquema que posibilitó que el presidente de la República pudiera salir de ese embrollo en el que pudo haberse metido con el tema impositivo dentro del proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos, y buscar una salida que todos hemos aplaudido. Digo todo porque hay uno que otro, aunque hay uno que otro sector que ya tiene en su agenda elementos con su privatización y sus asuntos, que es una agenda que tienen y que van a mantener todo el tiempo. No importa, esa gente nada más vive, es como Antioquera y Fuerte, en una sola dirección. Pero mientras tanto, el presidente encontró la respuesta, Pedro, en el sector de la minería, con la Barrick Gold, que tú has vuelto a poner en justa dimensión. Y entonces, en ese sector financiero de política monetaria y financiera, encabezada por Valdés Albizu y Fernández en la superintendencia de banco. Y eso posibilitó que tengamos ahí, que ya tengamos respuesta, una de las alternativas para afrontar el tema de la coyuntura actual, volviendo a dar demostraciones de que cuando se está enfocado, interesado en que el país pueda salir bien, entonces usted necesariamente tiene que mirar al desempeño que están teniendo nuestras autoridades monetarias y financieras.
Y yo creo que es de justicia que ese tipo de trabajo, ese desempeño sea resaltado, como lo está haciendo Valdés Albizu desde tantos años junto con todo ese equipo, como lo hicieron las pasadas autoridades de la superintendencia de banco, por ejemplo, y ahora como lo está haciendo la superintendencia de banco de la mano del amigo Fernández. Y eso yo quería resaltar, que al mismo tiempo, ayer precisamente, la superintendencia daba a conocer un mecanismo, un instrumento que también va en la misma dirección. Dice Fernández, ellos pusieron, Pedro, va a haber todos los meses, ellos van a abrir un espacio, la superintendencia de banco, para que los usuarios del sector financiero puedan tener un intercambio con las autoridades y mostrar ahí sus inquietudes o su propuesta para seguir en el proceso de robustecimiento del sistema financiero nacional. Una maravillosa idea, porque como dice el superintendente de banco, de la misma manera que ellos se reúnen con los banqueros para buscar solución y escuchar las inquietudes de los bancos, bueno, pues también hay que abrir un ventanal, un espacio a los usuarios del crédito, a los usuarios del sistema, quiero decir, de todo el sistema. Y ellos se reunieron, por ejemplo, la primera reunión fue con los usuarios tecnológicos, de las redes. Tú sabes que tenemos la bancarización y el sistema de la tecnología en la banca es maravillosa, en el sentido de que nos permite incluso ahora, gracias a Dios que contamos con eso, esas plataformas que nos permiten estar ausentes de las filas, de los asuntos de los bancos, porque tú puedes hacer diversas, todas las transacciones a través de los aparatitos estos. Pero hay que escuchar a los usuarios para que digan, pero para nosotros mejorar eso necesitamos esto, lo otro. O sea, es en el sentido de constituirse, que es lo que está haciendo el sector monetario y financiero, en facilitador. Y eso tú lo estás viendo con singular desempeño en esa área. Y a propósito, ayer también se daba a conocer y se publica hoy un informe del Banco Central de cómo nos ha golpeado, Pedro, cómo ha golpeado a un sector importante el tema de la pandemia. Dice el Banco Central que los informales, por ejemplo, los trabajadores informales, se ha reducido su ingreso en un 12.4% hora entre abril y junio con relación en abril y junio del año pasado. Tú sabes lo que eso significa para un país que una de sus grandes falencias está precisamente en el rezago que tiene el tema del salario, en los disminuidos, todavía colocados por allá por el siglo pasado. Y que entonces esa capacidad de compra, en el caso específico de los informales, se redujo en forma considerable en 12%. Y a eso se agrega, es un informe que es la responsabilidad de las autoridades darlo a conocer para que la gente sepa lo que hay y por qué tenemos que esforzarnos cada día en avanzar en el combate a la pandemia. Dice Pepe Abreu, por ejemplo, que es otra información importante que yo quiero que las autoridades le presten atención, que hay una cantidad considerable de trabajadores, más de 300,000 trabajadores suspendidos, que no van a recibir completo el salario 13. El salario 13 tiene un elemento que es vital, lo citaba ayer Orión Mejía, cuando decía eso es una compensación al maltrecho salario de todo un año. Entonces se busca un nivel de compensación en ese salario 13, que no debe ser tocado como se pretendió y gracias a Dios el presidente dejó sin efecto eso, pero que al mismo tiempo, fíjense como la pandemia también ha provocado una situación que de más de 300,000 trabajadores, que aquí hay gente, Pedro, mucha gente, no se imagina. Nosotros pasamos por eso en algún momento, de que se endeudaba, conseguía un que otro servicio, pensando en que eso solucionaba en parte cuando le entrara el salario 13, junto con el salario ordinario del mes de diciembre, y con ese paquete podía un poco
mantenerse, la sobrevivencia. Entonces, Pepe Abreu pide que se busque algún tipo de mecanismo de ayuda, de apoyo a más de 300,000 trabajadores que no van a recibir porque no cumplen con el tiempo, ¿verdad?, que fueron suspendidos para el salario 13 completo. Solo van a recibir una parte. Aunque no se pueda resolver un asunto que no es posible resolver, y es que esa mismo que pasó, o sea, no poder aplicar para el salario 13, se refleja con mucho mayor agudeza, gravedad, en el caso de la acumulación para las pensiones. No hubo ahorro de pensión en ese periodo. No hubo. No hay ahorro de pensión, ¿eh? No. Esas son cápitas perdidas. Sí. Eso es así. Y eso, cápitas mensuales perdidas. Sí. Y acuérdate que tú aplicas para una pensión cuando acumulas 300 y tantas cápitas en tu vida de trabajador. Entonces ya perdiste unas cuantas ahí, ¿eh? Sí. Que a propósito de eso, ojalá las autoridades también y el propio sector empresarial pongamos claro que no podemos inventar con el código de trabajo. No, hay que dejar eso tranquilo. Y sí, el código de trabajo y esas garantías que han conseguido los trabajadores dominicanos. No inventen, que ahí veo que ya están buscando fórmulas para volver sobre temas que de alguna manera ya estaban tranquilos ahí y se quiere volver a poner el tema de reformas que pueden mermar, que pueden lastimar conquistas de los trabajadores dominicanos. Cuidadito con eso, cuidadito. Mira, tenemos ahí a don Orión Mejía. Qué bueno. Debemos ir a la pausa. Y regresamos con él. Y regresamos con Orión. Sí, cómo no. Bueno, ya contamos con nosotros, con don Orión Mejía. Buenos días, don Orión. Buenos días. Buenos días, Orión. Saludos, amigos. Saludos. Mira, Orión, nosotros lo sumamos temprano al día de duelo decretado hoy por el gobierno para despedir a doña Ibelicia, Orión. Correcto. Porque doña Ibelicia fue una madre política de esta generación, de nosotros. O sea, ¿cuándo fue que nosotros nos vimos en los tiempos del PRD fuerte? No estuvimos o entrevistando a doña Ibelicia, una reunión con doña Ibelicia, o hablando con Mario Emilio. O sea, fue una familia que se vinculó mucho con la generación. Todos los jóvenes que tuvimos inquietudes políticas de esta generación. Tuvimos a doña Ibelicia en una gran peña de sus escritos, luego se convirtieron, en plural, se convirtió en una, de verdad, en una peña obligada de lectura y de discusión política con ella. Y ella fue incluso la que nos bajó un poquito la fiebre. Nosotros todavía, mucho tiempo después, la generación nuestra no creía que había más nada que no fuera el radicalismo radical. Ella combatió, ella ayudó en una forma de combatirnos a nosotros, digámoslo así, esas ideas calenturientas. Lo hizo magistralmente, lo hizo como una maestra, ¿no? Nos llevó un poco a las ideas socialdemócratas diciendo, es lo que hay, tranquilícense, que por este lado la geopolítica no nos va a dejar. Cuba fue un accidente y un descuido del imperio. No vamos a tener otra igual, no vamos a tener cosas de socialismo. Y nos hizo llevando allá, y entre ella y los hijos entendimos, Sí. Ella y los hijos entendimos lo que venía. Pues hoy, jóvenes, yo quisiera llamar la atención de lo que me preocupa. Muchas cosas, preocupa principalmente el COVID, pero a mí me preocupa que de cada actividad, de cada acción en el orden político, se pretenda poner carruseles, esa cosa que suben y bajan, o sea, hacer un circo, más que un circo, una feria. El presidente de la República, en su discurso del jueves anunció que había dado instrucciones al
al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para que contratara abogados. El presidente no tiene que hablar como un jurista porque no es abogado, es economista. Por tanto, él dijo para recuperar cosas y que inmediatamente, bueno, eso lo habla el cliente. El cliente le dice a un abogado, mira, yo necesito que tal cosa, y el abogado asume el pedimento del cliente, lo ve si es posible, y luego le da una, digamos, le explica desde el punto de vista jurídico el alcance que tiene su pedido o la gestión que él requiere. Eso pasa, el Estado es un ente jurídico y el gobierno es el administrador del Estado, ¿verdad? El poder ejecutivo. Por tanto, no se puede ver como una cosa del otro mundo que el Estado constituya abogados en procura de hacerse representar en previsibles gestiones judiciales de orden penal, en el cual el Estado, a través del gobierno, puede estar representado en materia civil, es decir, civilmente puede reclamar cualquier bien en orden de recursos, en orden de lo que sea. Puede ser un carro, puede ser un edificio, puede ser una finca. Reclamar la devolución que él considere como ente jurídico que le pertenece. ¿Se entiende? Es decir, es uno más. Lo único que el Estado es un ente jurídico, yo soy un ente personal. Pero él tiene, en el tribunal tiene el mismo derecho que yo. Si fuera yo, vamos los dos en las mismas condiciones de igualdad. El Estado no me puede perseguir. Quien me persigue es un ente que es relativamente independiente al Estado, que es el Ministerio Público, que representa a la sociedad, no representa al gobierno. Aunque el Ministerio Público se instituyó en tiempos atrás, en el derecho anglosajón, para representar a la corona, a los reyes, que siempre tenían problemas con sus enormes bienes en todas partes. Entonces había un ministerio público que representaba a los reyes, a la corona. Devino a representar a la sociedad. El gobierno se hace representar con abogados. La sociedad no tiene que hacerse representar cuando es materia de orden público. Cuando es materia de orden público, es decir, como un caso de un crimen o un delito, ya la sociedad tiene sus abogados previamente, que es el Ministerio Público, que lo defiende el bien común. Digo esto porque de repente veo en la prensa también a veces algunos dejos de ignorancia. Esto va a pasar. Están para recuperar los bienes perdidos, no sé cuánto. Y entonces vinculan eso con la economía. Es decir, la manera de resolver los problemas económicos es que el Estado recupere los bienes robados. Los bienes robados, primero hay que establecer si se los robaron. Segundo, entonces en audiencia, establecer su recuperación de lo que se entienda que se robó. Tercero, lo que se recupere, si se llega a recuperar y si ha lugar a una recuperación, eso va a las arcas del Estado y ya se acabó. Si sirve para asfaltar una calle, magnífico, o si sirve para reducir el déficit fiscal, magnífico. Pero una cosa no se vincula con la otra, si me doy a entender. Es decir, está bien, es correcto que el presidente diga, yo instruí al consultor jurídico para que constituya abogados en los probables casos que se presenten en los tribunales. No quiere decir, aquí está sonando un teléfono, no quiere decir en ningún modo que el Estado persigue a presuntos depredadores o a presuntos corruptos. El gobierno no lo persigue, el gobierno lo denuncia, el gobierno establece una querella o una denuncia. Quien lo persigue es el Ministerio Público, cuando considera que ha lugar por las evidencias que comprometan la responsabilidad penal. Siempre en materia penal la responsabilidad es individual, aunque se conforme de manera colectiva. Es decir, si es una empresa, la empresa es colectiva en materia civil. Es decir, en lo penal genera lo civil. Puede ser concomitantemente, o sea, puede ser simultáneamente. Yo voy a un tribunal
Y en el mismo tribunal donde se está debatiendo la parte civil, la parte penal, yo hago pedimento de carácter civil. Yo digo, yo vengo a este tribunal como un tercero afectado y exijo una indemnización de que si yo cuántos millones de pesos, exijo esto, exijo que me devuelvan aquello. O sea, se puede hacer, y se puede hacer después de la condena también. Condenaron al señor fulano de tal por corrupción. Ok, con ese expediente ahora yo abro un proceso civil y le digo, usted tiene que devolverme a mí porque yo fui afectado por la imputación probada que el Ministerio Público en audiencia. Todo lo que estoy diciendo es para que no hagamos un show con esto porque daña. ¿Qué pasa? Y eso yo creo que cualquier político con un dejo de experiencia lo puede entender. Dentro del día 26, y hoy estamos a 13, quiere decir dentro de 13 días más, se va a reunir el Consejo de Desarrollo, se llama. No, o sea, ayer se obtuvo una reunión la directiva para discutir el plan exacto, para presentar el plan el 26. Fue convocado por el Poder Ejecutivo a partir del 26. El 26. Sí. A partir de ahí, la palabra consenso es fundamental. Sí. Es decir, porque son todos los sectores. Entonces, no se puede montar una feria al frente, una feria del disenso. La justicia no es consenso. La justicia en materia penal impone, no acuerda nada. Acuerdan fuera los actores hasta en una situación que sea de 5 años de prisión en el caso de la afectación judicial. Pero no, en materia civil sí se llega a acuerdo, pero en materia penal de 5 años hacia atrás. De manera que lo que hay es disenso, tú no puedes montar una carpa del disenso y tener de este lado un consenso que es vital para el futuro económico dominicano, como es el tema eléctrico y como es el tema fiscal. Sí. Entonces, sí, el gobierno está obligado, si ha lugar, oigan la palabra que te digo, si ha lugar a la persecución de cualquier situación de carácter de corrupción o peculado o cohecho con el Estado, porque él representa ese bien jurídico que se llama el Estado, global, todo el Estado. Lo representa, ese bien es inmaterial y es material, es las dos cosas, que forma una institución que se llama el Estado. Muy bien, ¿quién forma así? Tiene que hacerse representar con los abogados, ¿y quién va a ir si no son los abogados? Entonces, lo que yo quiero decir es que eso es normal o relativamente normal, pero que no se diga que mañana se armó una guerra civil, que vamos todo el mundo a salir, que andan buscando a los delincuentes, a los ladrones, y que donde lo encuentren lo van a buscar y que ya están poniendo el cadalso en el Parque Colón. No, eso es normal. Lo digo también porque a la prensa le da un criterio sensacionalista. Es una disposición del jefe del Poder Ejecutivo que lo manda, incluso todo el procedimiento, todo el proceso penal manda a que tú te hagas representar. Quizás todo en la vida es política. Si el PLD le va a responder al presidente primero, entiendo yo, y su equipo de trabajo dicen, nosotros no podemos estar que a una niña, una muchacha, una jovencita, llamada Kimberly, que se llama, Kimberly, sí, nos mantenga el tema de la corrupción del lado de nosotros. Obviamente que hay que hacer un esfuerzo para que vuelva al lugar natural donde nosotros queremos que esté, que es el lado de la oposición. Entonces, rápidamente, el jueves y el hoy, que si cuánto, el presidente dice, no, nosotros vamos a convocar, ya estoy dando instrucciones para los abogados, y ya ¿sale quién sale? El subconsultor jurídico. ¿Por qué? Porque el consultor jurídico sabe que ese es un tema más político que jurídico. Entonces, el subconsultor comienza a decir, no, recuperar los bienes. Esa es una expresión que no es jurídica. Porque usted no puede recuperar lo que usted no ha identificado. Y para usted identificarlo, usted tiene que apoderar formalmente al Ministerio Público. Es decir, mire, se robaron este expediente, dice que hay un desfalco por tantos millones. Nosotros necesitamos que nos devuelvan esos millones. Pero ya eso está formalmente apoderado del Ministerio Público. Como no está, usted no puede recuperar lo que todavía usted no ha identificado para recuperar. Pero desde el punto de vista político se entiende que la ministra de la Juventud no puede, por cualquier inobservancia o algo que esa muchacha hizo, traer ese tema de la corrupción y pegarle ese muerto al gobierno. Cuando el gobierno quiere que esté en la oposición, bueno, pues devolverlo para allá, y eso, Moza sabe mucho de eso, de manejar el discurso y la estrategia comunicacional. Va atrás otra vez, lo están mandando para donde ellos quieren que estén. Y los otros, hoy martes, ¿qué van a hacer? Miren si nosotros hemos aprendido poco.
nosotros, incluso a Pedro, que es el más veterano como periodista. Nosotros creíamos, a nosotros nos enseñaron que tú no puedes tener una noticia principal sobre un hecho futuro innominado. Por ejemplo, los técnicos del PLD responden hoy a las 11 al presidente Abinader. ¿Qué van a responder? No, pero además, cuando respondan, ¿dónde ponemos la noticia? Porque sí. Es que van a responder. Cuando respondan, ¿le vamos a dar otra vez la principal? El anuncio de algo no puede ser la noticia principal. Y así es, así es. No quiero darle gracias a nadie, pero no puede ser la noticia principal. La noticia principal es cuando ocurra. Ahora, si es un ciclón, viene mañana y el periódico desea participar de lo peligroso que es eso, entonces mañana el ciclón entra a las 10 de la mañana, la gente se va a quedar, mira, dijeron que a las 10, pero que va a hablar la dirección del PLD, la dirección técnica de un caso a las 11, y lo que diga, ¿dónde lo ponemos? Tenemos que hacer una edición especial, entonces, porque ya gustamos. Entonces, hay que evitar que temas que dañen la posibilidad de que el país encauce toda su fuerza en temas fundamentales y se siga peleando subsedáneamente. Se va a seguir peleando, que se siga peleando, pero no puede ser el tema principal, el pleito. El tema principal tiene que ser el consenso. Y quisiera yo llamar la atención con la muchachita esta, Kimberly, ¿qué se llama? La joven, no sé cómo. Yo, últimamente, en la medida que los años nos van cayendo, vamos seleccionando más los temas. A mí no me parece a veces temas que sean tan... O sea, a mí no me pueden llevar para ningún sitio, ni para la derecha ni para la izquierda, porque otro quiera. Lo correcto es que uno tenga un criterio y un discurso que tú lo muevas tú conforme al criterio que tú tienes. Por ejemplo, a mí de repente estamos en las redes metidos con esa joven, que sé yo quién es esa joven, y qué daño le ha hecho al Estado Dominicano, en qué proporción como para que todo el mundo coja para esa catedral. Pero hay casos que yo quisiera llamarle la atención al gobierno. Por ejemplo, si yo tengo un embajador en la organización de la cultura de la UNESCO, ese embajador ya no puede estar refiriéndose a un tema doméstico y diciendo qué hay que hacer con esa muchacha. Ese embajador no lo nombraron Ministerio Público. No, hay que suspenderla y investigarla. Y si se establece lo que es, hay que sancionarla. Lo que tiene que hacer entonces es renunciar al puesto como diplomático que es y seguir siendo político, por cierto, disfrazado de comunicador y periodista y lo que sea, y hacer lo que tiene que hacer. Pero aquí hasta la solemnidad tenemos que guardarla. ¿Vamos a organizarnos o no? ¿Cómo a ti te nombran? Pedro, nombrado embajador ante la UNESCO. Y tú, ya tú estás nombrado, ya todo, ya el Senado de la República aprobó tu nombramiento. Quiere decir que tú tienes tu placer, todas tus cosas. Ya tú te vas para Francia. Y tú todavía estás aquí diciendo, tenemos que suspender a esa compañera porque y después cancelarla. Hay gente que no, mira, Orión, hay gente que no comprende los tiempos. Y que tú hayas estudiado en Cuba, no, eso pero mira, hay gente que no comprende los tiempos. Hay tiempo de campaña en procura del poder y hay tiempo de ejercicio de poder. Ay, Dios mío. Si usted todavía está enfebrecido en el tiempo de campaña, va a cometer errores de apreciación. Pero muchos errores de apreciación. Entienda que ya usted ganó el poder, ya sea otro comportamiento, otro tiempo. Mira, Pedro, yo no quiero tampoco, ustedes tres conocen más que yo eso. Cuando uno está trabajando un tema del discurso público, el discurso político, el discurso del gobierno, lo que sea, lo que antecede a ese tema se llama una gestión de reputación. Es decir, no hable, Pedro, si tú primero no te bañas con cloro y no das tu limpio total, limpio en el discurso. Tú vas a salir y vas a hablar de esto. Entonces te dice el que está manejando eso, presénteme sus calidades. ¿Usted tiene calidad para referirse a ese tema? No, mira, quien se tiene que referir a ese tema es el consultor jurídico, digamos si fuera ese el caso, o el ministro de Hacienda, si es un tema, pero todo el mundo no puede estar como lo loco, hablando todas las cosas que le ocurren, y todo el mundo quiere estar en la prensa, y todo el mundo quiere estar. Primero, calidades. Segundo, las calidades pueden no ser jurídicas, o sea, no puede ser, pero sin embargo, usted tiene un nivel de aceptación en la opinión pública que lo necesitamos, porque lo que usted diga nos va a ayudar a consolidar esta posición en el discurso. Muy bien. Entonces, Pedro, mira, tú te vas a referir a este tema, o muy bien que tú te refieras.
Pero, ¿qué te digo yo? Cuando tú haces esta nebulosa, lo más importante que tiene una sociedad colectiva es que haya comunicación y no ruido, Pedro. De repente el tema de la corrupción se puede convertir en un ruido y no en una gestión destinada a conseguir un efecto de carácter ético y de carácter moral. De repente, doña Milagro puede quedarse ahí en una humareda que ni el vertedero Duquesa, como si se la colocaran en el medio del vertedero Duquesa. De repente, todo el mundo no se sabe que mira lo que ocurrió, que el presidente hace una crítica fuerte, que los correctores del discurso, yo siempre digo, ahora menciono a Pedro, si Pedro le dan a corregir ese discurso, Pedro le hubiese puesto un signo de interrogación al parrafito de la crítica al comité, ¿cómo se llama eso? A la Cámara. A la Cámara de Cuentas. La razón, la Cámara de Cuentas tiene rango constitucional, es un poder alterno. Yo digo alterno para no decir uno de los poderes del Estado moderno, porque el Estado clásico son 3 poderes. El Estado moderno hay un poder electoral, hay un poder de fiscalización que es la Cámara de Cuentas, hay un poder de la prensa. Es decir, el Estado moderno tiene muchos poderes. Y hay el poder municipal y está también el poder ciudadano, pura y simplemente ciudadano, que se expresa con instituciones que generan poder, como son los plebiscitos y los referéndums. Entonces, cuando tú te refieres a un poder, es un comité del PLD, qué sé yo, qué cuánto, deberían todos renunciar. Yo te voy a decir una cosa, doña Milagro es una veterana de 1000 batallas. Inmediatamente le dijo, un momentito, quédense ahí para que me resuelvan los problemas que yo tengo. Pero ella sabe por qué lo digo. No crea, porque la veteranía no se consigue en botica, ¿eh? Ella sabe por qué lo dijo. Y nosotros en la prensa, quizá también erróneamente, dijimos, él tenía que renunciar inmediatamente. Cuando el presidente de la República le dice a un funcionario que no confía en él, lo correcto es que al otro día, primero rechazar las acusaciones y segundo, renunciar inmediatamente. La razón, porque todos tenemos familia. Y si tú me dices que yo no estoy siendo honrado con mi puesto, entonces yo tengo que irme porque tú eres el primero entre tus iguales, tú eres el presidente de la República. Pero después uno reflexiona y dice, espérate, que son 2 poderes. El poder mayor, en este caso el poder ejecutivo, pero un poder alterno, un poder del Estado moderno, que es la Cámara de Cuentas. Fíjate que le dicen las altas cortes también, que son derivaciones del propio Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es suprajudicial, está por encima de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional puede llamarle la atención a la Suprema Corte, decirle que una decisión de su pleno es inconstitucional y inconstitucional se queda. Todo esto estoy hablando, posiblemente estoy hablando en ucraniano. No, pero no, está aclarando. Mira, Orión, en atención a eso, yo quería, antes que le demos paso a nuestro invitado de hoy, que yo no voy a poder estar porque, como te dije, murió Carla Nina Peña, la muchacha. Vamos a participar del funeral. Me voy cuando termine los comentarios. Da el pésamo a nombre de todos nosotros. Claro que sí. Y acuérdate que Peña es amigo de todos nosotros. Sí. Compañero de trabajo. Sí, sí. Peña fue compañero de trabajo mío en mis inicios. Sí, mira, Orión. Hoy precisamente, oigan esto, porque eso está en línea directa con el mensaje que tú dejas. Hoy van los directivos de YEHI, que es la empresa hidroeléctrica del Estado, que maneja la presa y particularmente recibe de la presa toda la producción hidroeléctrica y la negocia. Tiene autoridad para negociarla y hacer de eso un manejo empresarial. Hoy van a aprobar una turbina de 10 megavatios de capacidad en la presa de Atillo. ¿Tú sabes cuántos años de atraso tiene eso que ellos van a aprobar hoy, que están celebrando, pero no lo recuerdan así? Más de 30. Más de 30 años tiene la presa de Atillo tirando agua abajo de la cortina, o sea, el río Yuna, sin que se le saque ningún provecho. Oye esto,
Eso se Pero yo lo que te voy a decir, porque yo voy a poner a un amigo que me calcule todo el dinero que se ha perdido, ¿eh? Pero eso no es nada. Eran 2 generadores de 10 megavatios cada uno, lo que llevaba Atillo. El primero se puso hace apenas unos años. Atillo se pasó varios años sin sus generadores. Primera cosa. Segunda cosa. Allá en Aguacate hubo un problema con el ciclón George. Fue tanta el agua y la potencia con que entró al embalse que le causó algunos daños al sistema de administración de agua del vaso. Bueno, eso ha estado así, ¿sabe por cuántos años? Donde hay instalado cerca de 80 megavatios inactivos. Eso ha estado así por más de 10 años. Por lo que va de siglo. Los 20 años que lleva el Orión. Pero lo mismo ha pasado con Sabaneta. Sabaneta administra agua, tiene capacidad para producir energía y nunca se le ha sacado un kilovatio a Sabaneta. O sea, te pongo todo ejemplo porque muchas veces el FOMPER invirtió en una planta eléctrica de AES en Dominican Power Plant en Los Minas, de 30 megavatios el FOMPER. El FOMPER ha invertido en varios campos eólicos y dinero de ganancia del Estado, que debieron ya para eso. Lo que te quiero decir es que las cosas que hoy debemos lamentarlas porque hemos hecho muy malas inversiones y no hemos prestado atención a lo que verdaderamente lo recomienda el sentido común, el buen juicio, la buena economía. ¿Entiendes? Pedro, por último, que ya nos vamos con el entrevistado, decir que nosotros no nos oponemos a cualquier gestión de persecución de ninguna manera de ilícitos penales. Lo que nosotros estamos diciendo es que eso no debe ser una feria de ninguna naturaleza, ni tampoco un coliseo romano, sino que se permita que los tribunales de la República actúen y que el Estado, a través del Poder Ejecutivo y del Gobierno, obviamente, estén bien representados en los tribunales. Es lo único que estamos diciendo. Lo que nosotros queremos es que el consenso se mantenga como uno de los activos principales de la vida nacional. Me gustó mucho el senador que nosotros entrevistamos ayer, que se llama el de Díaz Piña, que dijo, cuando tú le preguntaste, Moza, le preguntaste sobre el tema de la pandemia, 5 días, digo, no, todo lo que sea relacionado con eso, nosotros estamos de acuerdo y lo vamos a aprobar, todo lo que sea para combatir el COVID-19. Como debe ser. Una expresión correcta, una expresión como debe ser, así mismo, pero eso se puede manifestar en muchas cosas. Posiblemente se pueda conseguir acuerdo con el tema, con el pacto fiscal, posiblemente se pueda conseguir acuerdo con el pacto eléctrico, pero hay que crear las condiciones. A darle las condiciones objetivas. Y estamos hablando de política, no estamos hablando de cabeza fría. No estamos hablando de, sí, que todos los dones, que se... No, momentito. Cada cosa usted lo lleva a su lugar. Que hay un lugar donde usted puede poner cada cosa. La sociedad dominicana tiene un lugar para cada cosa. Llévelo a su lugar, no contamine. A veces una cosa que va para un lugar, si lo lleva a otro, contamina. Así es. Mira, dice nuestro coordinador que tiene nosotros vamos a hablar de turismo desde el bueno. Sí. ¿De dónde? O desde una visión puramente empresarial privada y de alta gestión. Exactamente. Vamos a estar con Luis Felipe aquí no vamos a hablar, porque hasta eso tiene que saber. No, vamos a hablar del turismo en su actual, el momento actual y cómo lo proyecta. Luis Felipe aquí le sumó que es un hombre que puede, que es verdad que nos puede orientar de por dónde anda, por dónde andamos y cuál es la ruta que debemos seguir. Y habla también desde una institución que está presidiendo en este momento. Por supuesto. Volvemos en breve.